Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.
Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti aclamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo, y contempla tu majestad. Y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Ojos perdido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte.
amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
lléname de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. El Señor con gratitud te adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre sin igual. La gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Buenos días, queridos hermanos. Un domingo más traemos la palabra del Señor para alimentar nuestros espíritus y para conocer un poquito más este libro que a veces es tan olvidado como es el libro de Nahum. Hoy vamos a terminar ya con esta serie de sermones sobre este libro profético y vamos a hablar acerca de que Dios es juez. Concretamente, el texto bíblico en el que nos vamos a centrar en esta mañana se encuentra en Nahum capítulo número 3. Y vamos a hablar acerca de la importancia que tiene el conocer que Dios es ese único juez justo que va a juzgar a vivos y a muertos. La humillación de los vencidos siempre ha formado parte de la dinámica triunfal de los vencedores. Demostrar a todo el mundo que tienen el poder suficiente como para abatir a enemigos de renombre, exhibir el botín arrebatado a fuego y sangre de los tesoros reales de otras naciones,
y pasear por las grandes avenidas y arterias de la capital a los principales gobernantes o dirigentes de los países que fueron conquistados, suponía hacer partícipes a todos los ciudadanos de un imperio, de las victorias militares y de la euforia de ser dominadores de peso en el contexto geopolítico. Ahí tenemos los desfiles interminables de las triunfantes legiones romanas, arrastrando tras de sí a millares de cautivos en condiciones lamentables, haciendo bajar la cerviz de los antaño orgullosos soberanos sometidos y burlándose sin conmiseración de la suerte de aquellos que creían no ser derrotados nunca. Fanfarrias y aplausos, el vocerío fervoroso que aclamaba a sus generales, centuriones y héroes, el lanzamiento de guirnaldas, todo esto adornaba el paso lento de las huestes romanas. Lo mismo ha sucedido en todos los pueblos de la antigüedad, de la etapa medieval, en la etapa moderna e incluso en tiempo de las dos guerras mundiales. El hecho de exponer ante la mirada de todos a un rey o príncipe cabizbajo, encadenado y torturado, no solamente hablaba de celebrar festivamente el esfuerzo premiado de un ejército. También se hacía con el propósito de que otras naciones o que otros pueblos pudieran constatar que el poderío militar que ostentaba el imperio vencedor estaba en disposición de subyugar a quienes osasen enfrentarse a ellos. Era una manera de expresar a los cuatro vientos que la suerte de sus opositores sería la misma que la de aquellos monarcas que intentaron resistirse y enfrentarse a ellos. En ocasiones, incluso se cercenaba la cabeza del gobernante supremo apresado, y todo ello era expuesto para lección y escarmiento de cualquier atisbo de resistencia futura. La violencia y la humillación se convertían de este modo en una enseñanza sangrienta y en un aviso para navegantes. Muchos recordarían el esplendor y gloria de los reyes sometidos por la fuerza y sabrían que ningún imperio puede permanecer para siempre, ya que siempre existe alguien más fuerte, más poderoso, capaz de arrancarte la soberbia a golpe de espada y látigo. Como ya vimos en el sermón anterior, la semana pasada, Nínive había caído estrepitosamente. La destrucción, el caos y la desdicha han acampado en una ciudad prácticamente desolada. La altanera sociedad ninivita ha molido el polvo, ha sido diezmada y muchos deben correr con lo puesto para salvar el pellejo. Dios ha juzgado con mano de hierro la trayectoria de Asiria y ahora solo queda humo, cenizas y escombros, donde el sol pareció brillar para siempre. Nahum no se conforma con señalar el dantesco final de un fulgurante imperio, enfatizando que todo formaba parte de la victoria, de la justicia eterna de Dios sobre aquellos que aborrecen al prójimo, que abusan de los débiles y que se extralimitan en sus acciones militares. El profeta sigue metiendo el dedo en la llaga abierta y supurante de un moribundo que en tiempos pretéritos, si os fijáis bien, fue el azote y la muerte de miles y miles de personas civiles y soldadesca. Ahí están esos primeros 4 versículos de este capítulo número 3 de Nahum. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje! Tu rapiña no tiene fin. Chasquido de látigo, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros que saltan, cargas de caballería, resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de heridos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, la gente tropieza con ellos, y todo por culpa de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Recordemos que esta profecía está transmitiendo información divina previa a la inminente destrucción de Nínive. Si estas palabras no solamente eran escuchadas por los atormentados y sometidos habitantes de Judá y Jerusalén, sino que también llegaban a oídos de los gobernantes y habitantes de Asiria y Nínive, podrían devengarse 2 reacciones completamente diferenciadas, a saber, por un lado la esperanza judaíta y por otro lado el descreimiento asirio. Porque ¿quién podía pensar que un imperio, aun con los indicios claros de un deterioro intestino preocupante, pudiese colapsar de la manera en la que Nahum está comunicándolo? Sin embargo, el típico lamento profético da a entender otra cosa. Nínive va a ser asolada por completo, dado que el tiempo de gracia ha expirado. Las maldades cometidas por los moradores de esta metrópolis han llegado más allá de lo aguantable y no hay que esperar al juicio final para que la sentencia de Dios golpee duramente a la vanagloria, a la depravación y a la injusticia de Nínive. Nahum nos dice que abarca a toda la población, sugiriendo que todos han participado, de un modo u otro,
activamente o consintiendo sin denunciar de los asesinatos gratuitos, de las mentiras y falsedades en el comercio, de las ansias por arrebatar al vasallo y al sometido cualquier clase de dignidad o medio de subsistencia que pudieran tener. No conocemos países y naciones que hacen tales cosas a sus ciudadanos, o aquellos que vienen de otras latitudes para colaborar en la riqueza del Estado con su fuerza de trabajo y espíritu emprendedor. No sabemos de sociedades que asumen que la miseria es parte irrenunciable de su identidad nacional. Es triste, hermanos y hermanas, pero la historia se sigue repitiendo una y otra vez. Pues estos dictadores, porque no tienen otro nombre, estos gobernantes y dirigentes han de saber que el lamento profético de la palabra de Dios también se dirige a ellos. Pueden ocupar la poltrona durante unos años, intentando acumular fortunas indecentes para sí mismos, dejando que sus súbditos o ciudadanos mueran de inanición a causa de enfermedades que se suponían ya erradicadas o en lóbregas cárceles donde son purgados al pensar de forma distinta al régimen y al denunciar la injusticia social y la corrupción política. Sin embargo, el juicio de Dios, el juez supremo por excelencia, llegará para saldar cuentas, para castigar perpetuamente a aquellos que se aprovechan de la pobreza y de la ignorancia de sus pueblos. Dada la responsabilidad suprema que su cargo les ofrece, Dios demandará mayor juicio y pena para ellos, tropezaderos para miles y miles de personas que malviven y mueren poco a poco. La muerte agita su guadaña, ahita de dolor y sangre. El ejército invasor no tomará prisioneros, no importará el denuedo y el coraje de los que defienden la ciudad. Todos sin excepción, perecerán a espada, siendo triturados por los cascos de los caballos y las ruedas de los carros. El alarido agonizante de cientos de heridos surcará el cielo gris y ahumado, aunque nadie en su sano juicio prestará atención a las demandas de auxilio de esta funesta hora. Las calles de Nínive estarán sembradas de cadáveres, de tal modo que las calles que ayer estaban llenas de vida estarán impracticables, resbaladizas y malolientes. Tantas vidas segadas, tanta violencia desatada, tanta muerte, todo a causa de la insensatez de sus habitantes, de haberse entregado al frenesí del hedonismo más deplorable, de venderse al mejor postor, de consentir con las prácticas más inmorales habidas y por haber, de participar de falsas promesas de gloria y riquezas que Asiria realizaba a otros pueblos colindantes. La depauperación de las estructuras religiosas, políticas y económicas olía a podrido, a descomposición, al perfume barato de un adiós definitivo. Viviendo a espaldas de Dios, no se dieron cuenta de que su juicio estaba cercano y de que su aniquilación ya estaba llamando a su puerta. A continuación, Nahum, en los siguientes versículos, en un alarde de poesía cruda y escatológica, desnuda ante el mundo el destino terrible de Nínive, de tal manera que todo el orbe pueda contemplar de qué modo tan rotundo y directo se abate el juicio de Dios sobre los presuntuosos y sobre los que simplemente confían en el poder material de lo que tienen hoy, pero que les será arrebatado mañana. Sigamos leyendo de los versículos 5 al 17. Aquí estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Te levantaré las faldas hasta el rostro y mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicias, te avergonzaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vean se apartarán de ti y dirán, Nínive ha quedado desolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y tenía aguas por muro? Etiopía y Egipto eran su fortaleza y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus aliados, sin embargo ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Sobre sus nobles echaron suertes y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras cargadas de brevas que, si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Tus tropas dentro de ti son como mujeres. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos y el fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo y pisa el barro y refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como el pulgón. Multiplícate como la langosta, multiplícate como el saltamontes. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hace presa y vuela.
tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se posan sobre las cercas en los días de frío. Al salir el sol se van sin que nadie sepa a dónde. De nuevo, y tal y como vimos casi al final del capítulo anterior, Dios comunica a la pretenciosa Nínive que Él es el juez que va a diseñar el juicio sumario contra ella. El Dios que vence en cualquier batalla, que depone y hace surgir imperios, está diciendo a los ninivitas que deben prepararse para asumir el precio y la responsabilidad por sus ponzoñosos actos. En el tribunal en el que será juzgada la nación asiria, Nínive será desnudada y expuesta sin que nada pueda hacer por evitarlo. Empleando un símil antropomórfico, Nahum identifica a Nínive como a una ramera, esto es, a una mujer de moral distraída que se entrega en brazos del mejor postor. Toda su procacidad, toda su desvergüenza serán exhibidas del mismo modo que alguien levanta las faldas de una prostituta de la época y deja ver a todos los pueblos del mundo conocido la corrupción y la podredumbre de su alma. Dios castigará a Nínive, ensuciando su prestigio con excrementos y estiércol, dando a entender que su lugar no es la gloria o la majestad entre las naciones, no, sino que su sitio es rebozarse en la inmundicia y en la porquería. Ha ensuciado sus labios, ha ensuciado su cuerpo, ha ensuciado su alma y nadie querrá alianzas, nadie querrá contubernios con las pestilentes mentiras y los falsos votos dados a sus antiguos aliados. Todos aquellos que la apoyaron, que tuvieron tratos con ella, que participaron de sus lujuriosas conductas y de sus inmorales patrañas, se echarán a un lado mientras no les quede más remedio que lamentar su suerte sin echarle un cable que la rescate de su crisis y decadencia definitivas. Todos los que un día la adularon, todos los que un día la cortejaron pronto se alejarán de ella como si tuviera la peste. El profeta del Señor, Nahum, trae a la memoria ninivita lo que había acontecido a otra presuntuosa y perversa ciudad, Tebas. Tebas fue capital del Alto Egipto y tal y como Nahum reseña tenía todas y cada una de las papeletas para no ser derrotada nunca. Su ubicación geográfica estratégica la hacía inexpugnable dado que estaba rodeada por el Nilo y el Mediterráneo y era prácticamente imposible ser asediada y rendida por cualquier enemigo. Además, contaba con su propio ejército y la alianza de naciones vecinas como Kush o Etiopía, Fut, una nación que hoy día es parte de Libia y Libia misma. Con estos aliados se hacía mucho más increíble que algún pueblo quisiera atacar esta magnífica ciudad. No obstante, en el 663 a.C., Asurbanipal, rey de Siria, la tomó, la saqueó y se llevó cautivos a toda la realeza, la nobleza y a todos los líderes de la nación egipcia, asesinando de paso a los hijos todavía infantes de cada uno de sus grupos cortesanos y manifestando con esta bárbara y truculenta acción hasta dónde estaban dispuestos a llegar para demostrar su poder y violencia. Esclavizaron a la crème de la sociedad tebana, vendiendo y comprando a las personas como si fueran objetos o animales. Los mismos ninivitas tenían crónicas sobre cómo se desarrolló el sitio y la rapiña de Tebas. Nahum invita a los habitantes de Nínive a que consulten su historia, a que consulten los testimonios de aquellos días, porque ellos mismos tendrán que pasar por este mismo trance en poco tiempo. La debilidad e impotencia de Nínive es descrita por el profeta de forma patética. Sus habitantes, tal vez dueños de varios esclavos comprados o adquiridos en las campañas bélicas, ahora serán encerrados en infectas mazmorras. Buscarán comprar una seguridad incierta y no lo lograrán. No tendrán dónde escapar ni dónde guarecerse ante la avalancha de soldados que arrasarán con todo. Las murallas temblarán como hojas inútiles ya ante el avance furioso de los medos, los escitas y los babilonios, y los centinelas huirán de sus garitas para ponerse a salvo en cualquier escondite. Tal era la fragilidad de sus defensas. Los soldados, atemorizados y presintiendo un auténtico baño de sangre, quedan paralizados al contemplar la fiereza de sus adversarios. No hay nada que hacer, solo queda huir o rezar a los dioses esperando una muerte rápida e indolora. El ejército invasor entrará por las puertas como un cuchillo en la mantequilla, la resistencia será mínima y los portones serán consumidos completamente por el fuego al derretir el metal de sus cerrojos. Dará igual que todos se aprovisionen de agua para resistir el asedio.
Dará igual que cuezan vasijas donde meter la mayor cantidad del precioso líquido a la espera de un largo tiempo de racionamiento. Dará igual que traten de reforzar las zonas de las murallas que estén más deterioradas a causa, sin duda alguna, de la negligencia de los conservadores de las defensas ninivitas. Los incendios y los tajos a espada destruirán casas y vidas humanas a diestro y siniestro en una suerte de infierno en la tierra. Y del mismo modo que el pulgón devora campos enteros de sembrados, así ocurrirá con Nínive y sus moradores. Si existe un animal que represente una de las mayores calamidades que pueden sufrir los pueblos en los tiempos de Nahum, esa es la langosta o también el saltamontes. Estos insectos, los cuales constituyen una de las peores plagas migratorias de nuestro planeta, pueden llegar a hundir la economía de países que viven prácticamente en exclusiva de la agricultura. Fijaos, una nube promedio de langostas de 1 kilómetro cuadrado, es decir, de 40 a 80 millones de langostas, puede consumir en un solo día alimentos suficientes para alimentar a 35.000 personas al día. Imaginaos. Es absolutamente perturbador. En 2 ocasiones Nahum exhorta a los ninivites a que se multipliquen como las langostas, que sigan alzándose nuevos efectivos, que los mercaderes y comerciantes sigan aumentando su número para seguir realizando sus negocios y transacciones, que sus funcionarios abarroten la estructura de gobierno de la nación asiria. Pero por mucho que se sature Nínive de seres humanos que hacen caso omiso a las indicaciones proféticas de Nahum, el día de juicio de Dios está a la vuelta de la esquina. Tal vez los judaítas que escuchaban el oráculo del profeta pensaran por un momento que era realmente impensable que el imperio asirio cayese estrepitosamente a corto plazo, sobre todo en vista de la abundancia demográfica que seguía lo suyo en la capital de sus opresores, pero al final en el curso de la historia podría constatar que cuando Dios juzga a las naciones, cumple fielmente con su palabra. Como las langostas, las personas que se huelen el último estertor de un imperio, hoy están y mañana vuelan a otro lugar donde hallar alimento, provecho y cobijo. Los especuladores no se casan con nadie, lo sabemos perfectamente, e incluso aquellos que formaron parte de la corte imperial huirán como las ratas cuando un bajío está a punto de hundirse. El Señor, no lo olvidemos nunca, el Señor da su merecido a todos en cuanto comienza su justo juicio. Nadie escapa a la temible mano de Dios y todos son pesados en la balanza sin excepción. Versículos del 18 al 19 de este capítulo 3 de Nahum. Se han dormido tus pastores, rey de Asiria. Reposan tus valientes, tu ejército se dispersó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oyen acerca de ti aplauden tu ruina, porque sobre quién no ha pasado sin tregua tu maldad. Cuando el fallo final del juicio divino contra un individuo o una nación es firme, no habrá nada ni nadie que pueda revocarlo. No habrá tiempo para arrepentirse, no habrá tiempo para justificarse, no habrá tiempo para argumentar los motivos que pueden llevar al condenado a alcanzar gracia de parte del juez. La sentencia de Dios sobre Nínive es definitiva e irrevocable. Los asirios han escogido seguir rebelándose contra Dios, han elegido continuar con sus perversidades y desatinos, y a pesar de los avisos, a pesar de las advertencias proféticas, han pasado olímpicamente de las consecuencias de sus actos. Los pastores o dirigentes que debieron asesorar oportunamente al rey se han dormido en los laureles, dando por sentado que su estabilidad, su seguridad y su fortuna estarían a salvo si aconsejaban al monarca desde la lisonja y la aquiescencia. La negligencia en prepararse para lo peor y la laxitud de la disciplina castrense han propiciado que la pereza y el pasotismo hayan cundido entre las filas de sus tropas. Sin motivaciones, sin acicates de ningún tipo, los soldados se acobardan, los soldados se amilanan, abandonan su puesto en el momento de la batalla, desertan a la primera de cambio. El golpe de gracia que ha asestado la coalición enemiga es mortal de necesidad. No hay vuelta atrás. Todo ha terminado para los ninivitas y asirios. Solo queda sentir en sus propias carnes la vergüenza y el oprobio que causaron ellos mismos al resto de naciones vecinas, las cuales ven cómo las cadenas de la tribulación se desvanecen y encuentran una relativa libertad. Nínive no tuvo misericordia de estos pueblos, entre ellos Judá, y nadie tendrá compasión de aquellos que los martirizaron, que los esquilmaron y que los torturaron sin escrúpulos.
Para terminar, queridos hermanos, el Señor es juez de toda la humanidad. Esto es muy importante que lo entendamos y asumamos como creyentes, como seres humanos que somos hechos a su imagen y semejanza. El Señor es juez de toda la humanidad. Nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 27 que y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. A veces, como en el caso de Nínive y otros imperios terrenales, la sentencia se hace realidad en la historia. Y los pueblos que se cebaron abusivamente de otras naciones son condenados hasta desaparecer de la faz de la tierra. Nada ideado y creado por el ser humano es eterno, y a todo cerdo le llega su San Martín. Dios sigue juzgando a las naciones, que no nos quepa la menor duda. Aquellos regímenes opresivos, corruptos y abominables que someten a millones de personas a las más deleznables e inhumanas situaciones están en la mira de Dios, el cual recoge desde su omnisciencia todos los maltratos, todos los odios, todos los crímenes que se cometen contra sus hijos y contra los marginados de la sociedad. Pero también nos dice la palabra de Dios que Él es el juez que reunirá a vivos y a muertos en el último día de la realidad terrenal, para justificar en Cristo a aquellos que se comprometieron a ser sus hijos en palabra y obra, que denunciaron la injusticia de los delincuentes y que procuraron seguir el ejemplo de Jesús. Pero también nos dice la palabra del Señor que el juez reunirá también a vivos y a muertos en el último día, en el postrer día de la historia, para condenar al infierno a aquellos que se hicieron el sueco cuando la oferta de salvación en Cristo fue rechazada y decidieron vivir a su aire, sin que Dios fuese el centro de los propósitos de su vida. Con esto en mente, hermanos y hermanas, aprendamos pues de Nínive, aprendamos de su deriva catastrófica, aprendamos que Dios habrá de juzgarnos a su debido tiempo, y que si no nos sometemos a su soberana voluntad, acabaremos destruidos y en la miseria, bien sea en esta dimensión terrenal o bien en el día del juicio final, y nuestros pecados serán expuestos ante la mirada de todos para humillación y vergüenza nuestra. Aprendamos a recibir de Dios el consuelo que brinda a nuestras almas, sobre todo al saber que por mucho que abusen de nosotros, tenemos la certeza absoluta de que el Señor pondrá a cada cual en su sitio, en el sitio que les corresponde, según sus acciones, pensamientos y palabras. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. Tenemos problemas, pero contamos con una salida. Nos preocupamos, mas no desesperamos. Somos perseguidos, pero no desamparados. Nos derriban, mas no pueden destruirnos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida pueda ser mostrada a través de nosotros. Un creyente de India me dijo: cada día os tengo en mis oraciones. Él es el líder de una de las iglesias más grandes sobre el planeta. Sin embargo, el mundo ni siquiera conoce su nombre. Todos los días se enfrenta a incontables casos de fieles creyentes que son abusados y perseguidos por causa de su fe. Vive en un país en el que un grupo de extremistas pretenden hacer que el cristianismo no sea más que un mal recuerdo para el año 2021. Y aún así, Él también ora por ti. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia perseguida estuvo en tus oraciones? En este Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, tú puedes ser uno con aquellos que comparten nuestra fe, pero no nuestra libertad. Ora con la Iglesia perseguida. Ora con estos valientes cristianos que tanto pueden enseñarnos acerca de seguir a Cristo sin importar el precio.
Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.